no es solo algo que toca Max Gunther, sino es algo que también se toca en otros lugares. Pero básicamente esta es una teoría propuesta por Carl Jung. ¿Ok? Carl Jung, para los que no sepan, es un pensador, filósofo y me parece psiquiatra de ya hace algunos años. Él fue discípulo de Sigmund Freud. ¿Ok? Y este, ahí te va. Te voy a dejar una de las teorías a huevo, el Espíritu Santo atrás. Sí, 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 papá. Chécate. Este es un ejemplo que nos da el libro. ¿Ok? Max Gunther habla de un inversionista que por casualidad escucha una conversación en un café sobre una empresa de crecimiento y decide invertir. La pregunta ¿es el azar o fue el destino? ¿Ok? Eso es la teoría de sincronicidad. Max Gunther piensa, ¿qué pedo mi Ratatouille? ¿Cómo estás, hermano? Te mando un besote, pa. Qué bueno que andas aquí, hermano. Estamos hablando de la suerte, del destino. No actualicé mis nombres en Twitch. No actualicé los nombres en Twitch. De hecho, qué bueno que te conectas para cambiar los nombres en Twitch. Porque hoy vamos a hacer un stream cocinando con mi esposa. Al final nos animó. A lo mejor ya hacemos este stream en la semana. No sé si ella vaya a querer. Ok, pero pues independientemente de eso, hoy vamos a hablar de la suerte. Ok, vamos a hablar de la suerte, del destino. Y vamos a hablar de si. ¿Ustedes qué opinan, eh? O sea, esto es lo que más básicamente quiero que me digan sus opiniones, ¿ok? Y el primer caso que nos habla Max Gunther, estoy hablando de este libro porque a alguno de ustedes les interesa comprarlo, leerlo, hackearlo, lo que sea, el factor suerte, ¿ok? Y dice, un inversionista por casualidad escucha una conversación en un café sobre una empresa. No, vamos a cocinar. En la semana, a lo mejor mañana o no sé, si ella se anima, pero ahorita no vamos a cocinar, ¿ok? Escucha una conversación sobre un café en una empresa y decide invertir. La pregunta es, ¿fue azar o fue una señal del destino? O por ejemplo otro. Este es un caso de la vida real que nos da el libro. Steve Jobs conoce a Steve Wozniak por una coincidencia. Y esto llevó a la fundación de Apple. ¿Es suerte? ¿Es destino? ¿O es totalmente azar? Porque también está como esta coincidencia, esta otra como contraparte que dice que es simplemente el azar, ¿sabes? Entonces es lo que me gustaría hacer. O sea, en base a estas dos opiniones, me gustaría que ustedes reflexionaran. Me gustaría que ustedes reflexionaran esta pregunta. ¿Los eventos de tu vida que han ocurrido son azar o son coincidencias? ¿Ok? O sea, las cosas que a ti te han pasado con respecto a Dios o con respecto a lo que sea. ¿Por qué crees? O sea, las cosas que te están pasando. Carl Jung piensa que la sincronicidad no, o sea, que el azar no existe. ¿Ok? Pues porque, mira, por ejemplo, una coincidencia quizás es, por ejemplo, que yo te esté hablando de sueños y volteo a ver y veo una caja que dice, ve tus sueños. ¿Sí me explico? A lo mejor son cosas que no están conectadas entre sí. Esa es la diferencia. Una simple coincidencia es que algo pasa y no tiene absolutamente nada que ver con la otra. O sea, por ejemplo, esto que dice lo del inversionista, este, a lo mejor simplemente le tocó escuchar eso, pero no tenía absolutamente nada que ver la conversación que estaba escuchando en el café con lo otro. Yo vi aliens, no sé si aliens, pero sí un objeto violador viajando a más de 500 kilómetros por hora. A ver, Ratatouille, platícame más de eso. O sea, la teoría de la sincronicidad, lo que dice Carl Jung, es que todo está conectado en una matriz, ¿ok? En una matriz interdimensional, por así decirlo. Entonces, él en su libro, él tiene un libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, aquí lo debo de tener, Carl Jung, libro, ahí te digo cuál es el que leí. Pero yo en uno de sus libros, Sueños y transformaciones, escrito sobre espiritualidad y trascendencia. Ok, ese es el libro. Entonces, ¿qué pedo, Estevitan? ¿Cómo estás? ¿Cómo van esas nalgas? Sí, hoy entrenamos pierna. De hecho, hoy entrenamos pierna. Entonces, Carl Jung piensa que
él en uno de sus ensayos nos habla de que está hablando con un paciente, ¿ok? Está hablando con, él era psiquiatra, ¿ok? Él era un doctor psiquiatra, él se dedicaba a la mente. Entonces, cuando está hablando con un paciente, el paciente le dice que estaba teniendo sueños con escarabajos, ¿ok? O sea, que estaba teniendo pesadillas con escarabajos y que eso lo estaba llevando como al suicidio. O sea, no me acuerdo si el suicidio, la depresión o algo por el estilo de lo que estábamos hablando ayer, pero el paciente estaba batallando y estaba teniendo muchas cosas que ver con escarabajos y no sabía qué significaban. Entonces, Carl Jung le está explicando como la solución. O sea, creo que le estaba explicando la teoría de la sincronicidad. Y justamente cuando está terminando de explicarle eso, él tenía la ventana abierta y entra un escarabajo. O sea, literalmente a mitad de la consulta, entra un escarabajo y se pone enfrente de ellos dos. Entonces, obviamente, esto fue un evento traumático para los dos, o sea, tanto para pues para el doctor Carl Jung como para el paciente. Entonces, Carl Jung piensa, lo escribe en su libro, y él piensa que como esto fue un evento para los dos, tanto un evento trascendental, tanto él como para confirmar que la teoría de la sincronicidad sí existe y es algo de verdad y es algo de lo que tenía que hablar y es algo que tenía que escribir. Y así como el paciente, que también el paciente en ese momento dijo de que no, no mames, o sea, como que es una señal, fue una señal para el paciente como para seguir adelante, ¿sabes? ¿A qué pasó? Me da el contexto de lo que estás contando, un resumen de 50 palabras. Está hablando del factor sonante, está hablando sobre un libro y es una historia. Y güey, pregunta de vez en cuando cosas raras. Entonces, estamos hablando, bueno, Esteban, estamos hablando de la teoría de sincronicidad, que es uno de los temas de los que se tocan en este libro. Ok, entonces, la teoría de la sincronicidad, yo lo estoy explicando desde el punto de vista de este doctor alemán. Todavía que hay contenido. No, está bien, papá, está bien, está bien. Pero, pero, también está la teoría de la aleatoriedad. ¿Ok? Entonces, estas, bueno, a mí está bien, ahora tiene más sentido. Ok, ok. Están estas dos teorías, ¿verdad? La de la sincronicidad y la de que todo es aleatorio. ¿Ok? Entonces, la teoría o sea, esto es como la contraparte que dice que esta es una teoría que dice que todo en esta vida es caos, ¿ok? Todo en esta vida es caótico e impredecible, ¿ok? Entonces, a pesar de que todo es caótico e impredecible, hay personas que saben navegar a través de esto, ¿ok? O sea, no solo, o sea, que hay gente que literalmente sabe cómo navegar a través del caos y que esto es parte de un factor suerte, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, está el efecto mariposa, ¿ok? El efecto mariposa básicamente nos habla de que todo es al azar, todo es caos en esta vida, pero si tú dentro del caos tomas decisiones pequeñas, las decisiones pequeñas van a acabar, como quien dice, dándole orden al caos. Entonces, como Blue Lock, como Blue Lock, no sé exactamente de qué hablas de Blue Lock, pero, o sea, por ejemplo, si la teoría del caos es de verdad, entonces la teoría del efecto mariposa es una verdad. ¿Sí me explico? Porque entonces, si todo es al azar, si todo en esta vida es al azar y y todo es una coincidencia y las cosas, y por ejemplo, es como una contraparte del sincrodestino o de la sincronicidad, tú estás como quien dice tomando riendas en el caos y no estás dejando que las cosas pasen nomás porque sí. Entonces tú estás tomando pequeños fragmentos de tu vida para que poco a poquito estos fragmentos se acumulen y creen algo, ¿sabes? Algo que no, o sea que como todo es caos en esta vida, tú o sea, no es que te niegues al caos, sino que te entregas al caos, a este factor de que todo es aleatorio y tomas decisiones en base a o sea, para que tú puedas navegar a través del caos de una manera firme y concisa, pero pequeña, ¿ok? Y también está el dilema del apostador, ¿sabes? El dilema del apostador es algo que también nos habla en la teoría de la aleatoriedad, que nos dice que
Mucha gente cree que puede predecir patrones al azar, pero esto es solo una ilusión. ¿Ok? ¿Qué pedo mi Alanteo Jere 23, papá? Bienvenido. Si hoy viniste o si estás en este lugar, ¿por qué se mueve tu cámara? Porque estoy vibrando, papá, estoy vibrando alto. ¿Tú creas? Es que necesito cambiar necesito cambiar ya el pod en el que tengo, perdóname, papá. Pero bienvenido, pa. Estamos hablando de este libro del factor suerte. Haz clic aquí si viniste aquí. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? ¿Que Alanteo entró por mera casualidad? ¿O algo de lo que yo diga va a hacer algún cambio en su vida? ¿Sí me explico? Eso es un poquito la teoría, estas dos teorías que están como de la mano. Me llamo así porque Predimo estamos probando. Arre, arre, papi. Pues cáele, tírame follow, papi. Bienvenido a la familia, espero que te puedas quedar. Y la dinámica es, les voy a hacer una pregunta con respecto a estas dos teorías. Si salen tres números impares seguidos, ¿qué saldrá ahora? O sea, por ejemplo, sale un 3, sale un 3, sale un 3. ¿Qué debería salir ahora? ¿O qué crees que salga ahora? Impar. Entonces aquí la respuesta correcta es que hay un 50 o sea, independientemente de eso, hay un 50% de probabilidades de que salga par o impar. Así de sencillo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ese es el dilema del apostador. Ese es el dilema del apostador. Y el dilema, te digo, a final de cuentas, por eso este libro es un libro de teorías. Ok, o sea, quiero que sepan que estas son respuestas que me ha dado el libro. Esto no significa que sea totalmente verdad o totalmente falso, simplemente son cosas que son matemáticas, ¿sabes? Entonces, te dice que la teoría de que todo es al azar, básicamente es eso. Y si la teoría de que todo es al azar es de verdad, entonces el dilema del apostador también es de verdad, ¿sabes? O sea, mucha gente, por ejemplo, aquí tú me acabas de decir que es impar. El dilema del apostador, ya se los copy-pasteé, pero otra vez se los estoy copy-pasteando. Mucha gente piensa que puede predecir el futuro por patrones. Sin embargo, esto es una ilusión. ¿Ok? Entonces, es por eso estas son dos teorías que yo siento que de cierta manera chocan entre sí, pero al mismo tiempo, pues no sé, o sea, es nomás para que lo pienses, ¿sabes? Es nomás para que pienses, o sea, a final de cuentas son teorías, o sea, a final de cuentas, aunque sean teorías muy bien fundamentadas y aunque sean teorías que se escuchan muy bien y aunque sean teorías de que, por ejemplo, del destino o de Dios o de que todo es aleatorio, de la teoría del caos y el no sé qué, a final de cuentas son solo teorías. ¿Ok? O sea, siento que no hay como, bueno, hasta ahora no se ha hecho ningún experimento como para comprobar ciertamente de que la suerte existe o de que todo es aleatorio o que todo es caos o que no existe ninguna de estas dos cosas. Yo personalmente, yo soy un poquito quizás más eh, escéptico. Creo que la palabra es escéptico. Yo soy un poquito más escéptico y yo pensaría como, why not? Ok, o sea, si salen tres números impares y yo en este momento tuviera para apostarle a que va a salir otro número impar, yo lo haría. ¿Sí me explico? Pero eso es una falsa ilusión. A final de cuentas hay un 50-50. Al menos según la teoría. ¿Ok? Los números de la suerte. Gunther explora que hay ciertos números que tienen una carga simbólica en la suerte. ¿Ok? Hay, por ejemplo, existen, obviamente los de cajón, papis, los de cajón son estos dos, el 7 y el 13. O sea, el 7 y el 13, hay números con los que cargan las personas que le dan un valor sentimental y que en base a este valor sentimental toman decisiones. ¿Ok? Esto es parte de la teoría del sincrodestino. ¿Ok? O sea, no es que el valor tenga un valor como tal, sino que simple y sencillamente, culturalmente o religiosamente o lo que tú quieras, tú le das un valor. ¿Ok? O sea, el 7 de la suerte y el 13 de la mala suerte. O sea, si tú, por ejemplo, los edificios, los hoteles, hay en Estados Unidos, chat, si tú vas a un edificio de más de 15 pisos, de más de 13 pisos, el número 13 no existe. O sea, a la verga, o sea, no se meten con mamadas. Ellos el 13 lo borran. O sea, literalmente lo borran de su existencia. Por ejemplo, yo te puedo decir que
Así como abundancia tiene su número 15, a mí me gusta mucho el número uno y el número 6 y el número 2. El uno, el 2 y el 6 son como mis números favoritos. Este, pero pues igualmente, pues es un número al azar, ¿sabes? O sea, a final de cuentas, muchos creen que hay números afortunados, pero igualmente, pues las probabilidades siguen igual, ¿sabes? O sea, si tú vas a la lotería, y yo, por ejemplo, pues yo nací el 23, ¿ok? O sea, si yo voy a la lotería y busco el número 23 nomás porque es mi número, igual es el azar o es el destino. Por ejemplo, si yo llegara a ganar la lotería comprando el 23, es el azar, es el destino. A veces el 69 me seduce. Sí, es que el 69, creo que el 69 es un número quizás que ya está quemadito. Ok, entonces...